Definimos neumonía como aquella inflamación del tejido pulmonar, del parénquima pulmonar, producido por gérmenes, por agentes infecciosos. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos. Dentro del grupo de bacterias, ¿ya? Dentro del grupo de bacterias, podemos tener una neumonía de presentación clásica, es decir, aquel cuadro clínico que va caracterizado por tos, expectoración, fiebre, dificultad para respirar y cambios radiológicos típicos de una condensación pulmonar. El término de neumonía típica es un término arcaico y servía para definir aquella neumonía de presentación no habitual, es decir, que no iba con las características clínicas o radiológicas conocidas anteriormente, ¿no? Y como no había un desarrollo de la microbiología, ¿ya? No había las técnicas modernas actuales, pues se le consideró como una neumonía de presentación atípica y quedó acuñado el término de neumonía atípica. Tradicionalmente se ha dividido que el cuadro de neumonía bacteriano típico está producido por el Streptococcus pneumoniae, o también llamado neumococo, que es el que produce el 50% de las neumonías cuando se llega a conocer la etiología. Y las neumonías atípicas están producidos por el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella neumófila o algunos virus. La neumonía adquirida en la comunidad, es decir, aquellas por bacterias extrahospitalarias fuera del ámbito hospitalario, pueden tener dos presentaciones, una presentación típica o una presentación atípica. Y la neumonía hospitalaria, bueno, es aquella que aparece dentro del ámbito intrahospitalario desde las 48 horas después de su ingreso hospitalario hasta 30 días después del alta. Dentro del cuadro de neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? El- la mayoría de veces no se conoce la etiología del mismo. Por lo tanto, podemos presumir que puede ser producido por un agente típico, es decir, el neumococo, o por gérmenes atípicos, como el micoplasma o la clamidia pneumoniae. Por lo que empíricamente, cuando no se tiene un diagnóstico bacteriológico de la neumonía, no se tiene aislado el germen que produce la neumonía, se da una cobertura antibiótica que abarque ambos grupos, ¿no? Abarque el neumococo y abarque los gérmenes atípicos. La neumonía típica es, clínicamente es un cuadro que no presenta una sensación de gravedad aparente. Ocurre principalmente en pacientes jóvenes de menos de 40 años. Hay una disociación clínica radiológica, es decir, pocos síntomas clínicos, por ejemplo, poca disnea, poca tos, de repente una fiebre no muy alta, pero un compromiso radiológico bastante llamativo. Y generalmente va a haber antecedentes epidemiológicos, es decir, que varios miembros de un entorno cercano, por ejemplo, grupo familiar, pues van a estar presentando un cuadro similar. Los tres gérmenes principales en cuanto a neumonía atípica, pues son la Chlamydia pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae y la Legionella pneumófila. Mencionar que los beta-lactámicos, que son la familia de antibióticos de mayor uso para el tratamiento de las neumonías, pues aquí tenemos desde la amoxicilina ácido clavulánico, pasando por la ceftriaxona y terminando por el meropenem, pues
no van a tener efecto sobre este grupo de gérmenes, ¿no? Hay que usar otro tipo de antibiótico. Y esto porque, por ejemplo, la Clamidia pneumoniae y la Legionella pneumófila son gérmenes intracelulares y los beta-lactámicos actúan sobre la pared celular de la bacteria. Por lo tanto, pues como que al estar dentro de la célula, pues están aislados, están camuflados, llamémoslo así. Y el Mycoplasma pneumoniae pues carece de pared celular. Y al carecer de pared celular, pues el beta-lactámico no tiene punto de acción. ¿Ya? Entonces recordar que los beta-lactámicos no tienen utilidad para el tratamiento de los gérmenes atípicos. Otra causa importante de las neumonías atípicas vienen a ser los virus. Y aquí encabeza el adenovirus y la influenza, pasando también por el virus de COVID. Dentro de la epidemiología, tenemos que la Clamidia pneumoniae, pues es el que más frecuentemente se aísla, puede llegar hasta 25% de los casos de neumonía atípica, superando a la Legionela y al Mycoplasma pneumoniae y a los virus también. La clínica, eh, bueno, tiene un comienzo insidioso, con cefalea, astenia, poca afectación del estado general, tos persistente, expectoración mucosa escasa, fiebre sin escalofríos y dolor torácico no pleurítico. También pueden ver síntomas no respiratorios como náuseas, vómitos, exantemas en piel, dolores musculares o dolores articulares. Puede empezar el cuadro con sintomatología respiratoria alta, como rinorrea, disfonía, dolor de garganta, es decir, compromiso de faringe, de nariz, faringe o laringe. Puede haber inflamación del tímpano, a la auscultación pulmonar, semiológicamente puede ser normal o escuchar algunos crépitos finos. Y las rayos X de tórax, pues es una amplia afectación mixta alveolo intersticial. Entonces, eso es lo que se llama disociación clínico-radiológica, en el cual yo veo un gran compromiso radiológico marcado y sin embargo, el estado general del paciente no es malo. ¿Sí? Ujú. Al laboratorio podemos encontrar un hemograma con una leve leucocitosis o de repente dentro de rango normal y podemos encontrar marcadores inflamatorios como el BCG o el PCR alto o aumento de transaminasas. El Mycoplasma pneumoniae, que es uno de los gérmenes causantes de neumonía típica, pues va a tener una presentación radiológica principalmente de tipo intersticial. Es decir, vamos a observar en la radiografía o en la tomografía reticulaciones, que es o imágenes reticulonodulares, que es lo que caracteriza el compromiso intersticial del mismo. Puede tener un periodo de incubación bastante largo, de hasta 30 días. Los síntomas clínicos puede ser fiebre o dolor torácico y muchas veces puede aparentar como un cuadro de fiebre de origen desconocido. El compromiso radiológico habitualmente de tipo bilateral y puede haber un derrame pleural, pero mínimo, escaso. Observen aquí esta radiografía de tórax, en el cual observamos un compromiso, en este caso alveolo intersticial bilateral. Lo más llamativo acá es que la radiopacidad compromete gran parte de ambos pulmones. Hay un gran compromiso radiológico, pero clínicamente pues el paciente no está tan grave.
Normalmente va a afectar a adultos jóvenes. eh, a pesar del compromiso radiológico, tiene un curso leve, un curso benigno. Raramente va hacia un cuadro de presentación grave. Ujú. Puede ocasionar también una hiperreactividad bronquial transitoria eh, y con presencia de broncoespasmo. Esto en general, en cualquier paciente con la tendencia a realizar cuadros de broncoespasmo o pacientes asmáticos, cualquier infección respiratoria puede desencadenar un cuadro de broncoespasmo, ¿ya? El micoplasma, pues en este grupo de pacientes hay mayor probabilidad que el paciente curse con broncoespasmo. Pueden haber manifestaciones extrapulmonares, como compromiso en piel, síndrome de Raynaud, manifestaciones cardíacas como pericarditis, etc. ¿Cómo podemos diagnosticar un cuadro de micoplasma, ¿no? O sea, lo primero, si yo tengo un paciente con una sintomatología respiratoria y fiebre, lo primero que yo voy a mandar es una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax puedo ver yo de repente un compromiso alveolo intersticial. ¿Ok? Ujú. Y eso me va a hacer sospechar que es un cuadro de neumonía. ¿Ok? Sospechando que es un cuadro de neumonía, yo puedo pedir diversos estudios, ¿no? Cultivos o también pruebas serológicas. Y justamente las pruebas de serología, pero la medición de anticuerpos IgG o IgM es lo que tiene utilidad para el diagnóstico de una neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Así, un dosaje de crioaglutininas mayor a 1,64 IgM o IgG, pues va a ser confirmatorio de un cuadro de neumonía por Mycoplasma pneumoniae. ¿Ya? Tener en cuenta que el IgM es de presentación aguda y el IgG pues es una respuesta inmunológica en el cual ya el paciente ya tiene varios días el cuadro infeccioso. El cuadro por Mycoplasma pneumoniae puede ser autolimitado o podemos dar tratamiento antibiótico con tetraciclinas o macrólidos como la claritromicina por periodo de 2 a 3 semanas. La Legionella neumófila, pues es un cuadro, es una bacteria que principalmente va a afectar en el hemisferio norte. Sin embargo, se han visto casos y brotes en el hemisferio sur. Eh, Clínicamente puede ser indistinguible de una neumonía bacteriana y puede comenzar como un aparente cuadro viral, es decir, rinorrea, catarro, dolor de garganta. ¿Qué es lo que orienta a pensar de un cuadro de legionela? La fiebre muy alta, una fiebre mayor a 40 grados, ¿m? En el cual, aparte, en la radiografía vamos a observar un compromiso multilobar progresivo. Puede haber alteraciones extrapulmonares a nivel neurológico, además gastrointestinal como diarreas, aumento de transaminasas, y su resolución es más lenta, de 8 a 12 semanas. El método de diagnóstico laboratorial es por el examen de orina, en el cual se puede aislar el serotipo, ¿no?, de Legionela en un examen de orina. Es la prueba más útil para el diagnóstico de neumonía por Legionela.
El tratamiento viene a ser con acitromicina o claritromicina. Incluso se puede usar rifampicina en pacientes con cuadro muy grave y el tratamiento va de 10 a 14 días. La neumonía típica es una infección pulmonar en el cual los alvéolos van a estar afectados. Va a haber producción de un exudado que va a ocupar eh, la zona intraalveolar, es decir, la zona que debe estar lleno de aire, va a estar lleno de este material exudativo inflamatorio y de tal manera que va a bloquear la transferencia de oxígeno. Y en la radiografía de tórax se va a mostrar como una imagen de condensación, es decir, una radiopacidad, una sombra blanquecina que delimita la zona de afectación. Eso es lo que vamos a ver en un cuadro de neumonía típica. En la neumonía típica, atípica, se va a caracterizar porque el tejido alrededor de los alvéolos, es decir, la parte intersticial, se va a inflamar. Va a haber un colapso de los alvéolos, ¿eh? O sea, una especie de atelectasia por inflamación intersticial, y eso va a reducir la entrega de sangre en el área y obstruye la transferencia de oxígeno. Y en la radiografía de tórax se va a mostrar una sombra borrosa sin límites claros. Ese vendría a ser la diferencia fisiopatológica entre una neumonía típica y una neumonía atípica. Aquí observamos imágenes de condensación pulmonar. Al lado izquierdo de la pantalla, delimitado, observen la zona de radiopacidad que está demarcado en líneas azules. Eso es una imagen de condensación que afecta el lóbulo superior derecho. Al lado derecho, observen una imagen de condensación paracardíaca derecha, ¿ok? Que no borra la silueta cardíaca, no borra la silueta cardíaca, pero es una radiopacidad con un poco de broncograma aéreo en su interior. Son imágenes radiológicas características de una neumonía típica. La neumonía atípica, observen en la tomografía el reforzamiento intersticial que ocurre. Las líneas, ¿no?, que están remarcadas y se ven nítidamente, hacen referencia a un compromiso intersticial. Puede ver algunas radiopacidades más, digamos, tipo condensación, aunque vienen a ser áreas alveolares colapsadas por el compromiso intersticial producto de la neumonía. En la radiografía de tórax puede pasar incluso un poco hasta desapercibido, en la cual observen un reforzamiento de la trama intersticial en zonas parailiares. Otro punto a que tengan en cuenta es el compromiso bilateral en la neumonía típica, a diferencia de la neumonía atípica, en la cual el compromiso, bueno, puede ser bilateral, pero normalmente va a estar afectado un lóbulo o dos lóbulos. En cambio, en la neumonía por gérmenes atípico es un compromiso bilateral, casi difuso. Diferencias clínicas en la neumonía típica, que el cuadro característico es el neumococo, es un comienzo agudo, abrupto. En 2 o 3 días el cuadro clínico se desarrolla, la enfermedad empieza su desarrollo. En cambio, en una neumonía típica el comienzo es más insidioso.
En la neumonía por neumococo va a haber tos, expectoración purulenta. En la neumonía atípica habitualmente va a haber escasa expectoración, es una tos predominantemente seca. La neumonía típica va a tener dolor pleurítico, la neumonía típica no va a haber dolor. Y en la neumonía por neumococo va a haber consolidación y la neumonía atípica van a ser imágenes más que todo intersticiales, ¿no? A eso nos referimos con consolidación, que es un patrón de consolidación alveolar, y no consolidación, que es un patrón de tipo intersticial. En el hemograma, en una neumonía típica, vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia, desviación izquierda. En cambio, en la neumonía atípica va a haber poca alteración del recuento de glóbulos blancos. Eh, para el diagnóstico bacteriológico pueden ser útiles hemocultivos, exámenes, cultivos de esputo, pero más útiles son la detección de antígenos o de anticuerpos, ¿no? Y también se pueden usar métodos moleculares. Las serologías en neumonías atípicas, bueno, la inmunología va dado por el título de anticuerpos en sueros, ¿ya? Y es útil para Mycoplasma pneumoniae, clamidia o Clamidófila pneumoniae, fiebre Q, que es bien raro, aquí en el Perú no hay, Legionela, sí hay, pero muchas veces es subdiagnosticado, y cuadros virales. Antigenuria, o sea, la detección del antígeno en el examen de orina, muy útil para la legionela. También existe prueba de antigenuria para Streptococcus pneumoniae, pero para la legionela es el principal método diagnóstico. En cuadros de neumonía severa está indicado en realizar estudios invasivos, ya sea una aspiración transtraqueal de secreción respiratoria, una broncofibroscopía para un lavado broncoalveolar o cepillado bronquial o incluso biopsia. Eh, Puede realizarse también aspiración transtorácicas en áreas de consolidación o incluso una biopsia pulmonar abierta. Mm, que podría ser, por ejemplo, en un caso de un cuadro insidioso, de repente en un adulto mayor, en la cual puede haber sospecha de fuera de la neumonía de algo más, como por ejemplo de un cuadro de neoplasia pulmonar. Estos métodos no es para cualquier neumonía, ¿right? Ya. Vemos que la mayoría de cuadros de neumonía típica van a tener un cuadro leve, incluso puede mejorar sin necesidad de cuadro de antibiótico, a pesar del compromiso radiológico que hay. Estos métodos invasivos están indicados solamente para cuadros de neumonías graves, es decir, cuadros que van empeorando, cuadros que llegan a la insuficiencia respiratoria o cuadros que necesitan apoyo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Con manejo de ventilación no invasiva o ventilación mecánica. O cuando después de una pauta de tratamiento antibiótico no hay respuesta al mismo y podemos estar sospechando de alguna otra afección. La mayoría de casos van a ir a tratamiento ambulatorio. Aquí hay un punto importante. Lo normal, lo habitual, es que nosotros diagnostiquemos un cuadro de neumonía, ¿ok? Que nos llegue al paciente en la consulta o en la emergencia con síntomas respiratorios, y en la radiografía de tórax encontramos unas imágenes de condensación o imágenes alveolo-intersticiales, ¿ok? Es lo habitual y lo común es diagnosticar neumonía. Y lo común, y lo común además es dar tratamiento antibiótico empírico. ¿Sí?
¿Cuál es el tratamiento empírico aceptado habitualmente? Es dar un beta-lactámico asociado con un macrólide, de tal manera que se cubre el neumococo y los gérmenes atípicos. Es lo habitual, ¿no? Puede ser incluso tratamiento ambulatorio, no necesariamente se tiene que hospitalizar toda neumonía, hay criterios de hospitalización, ¿ya? Pero lo habitual es dar un tratamiento empírico con un beta-lactámico y un macrólide. Por ejemplo, una combinación amoxicilina con claritromicina o si se hospitaliza el paciente, ceftriaxona con acitromicina, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sino, si fuera un cuadro que implica cierta severidad, lo indicado es pedir estudios para aislar el germen. Dentro de esos estudios puedo pedir cultivos, puedo pedir hemocultivo, puedo pedir pruebas de antígeno en orina si sospecho de legionela o de neumococo, también es útil. Puedo pedir anticuerpos para dosaje de anticuerpos para micoplasma o clamidia, o incluso también puedo pedir pruebas moleculares, ¿no? Para neumonía típica, en la cual también es útil, aunque tienen cierto costo. ¿Ya? Si yo llego a aislar el germen, ¿ya? Si yo llego a aislar el germen y, si yo, se aísla un micoplasma o una clamidia, ¿ok? Ahí está indicado sí la monoterapia ya para el germen indicado. Pero mientras yo no tenga un aislamiento de germen, lo más aceptado es dar una cobertura doble con beta-lactámico y macrólidos. Es lo más aceptado, ¿no? Ahora, ya vimos que los beta-lactámicos no tienen utilidad para micoplasma, clamidia ni legionela. ¿Qué antibióticos se usan? Son útiles las quinolonas y la levofloxacino y la moxifloxacino tienen buena llegada a vía respiratoria. Son útiles también los macrólidos, como claritromicina o acitromicida, o incluso también las tetraciclinas, como la doxiciclina, por ejemplo. Si es que requiere hospitalización, ¿eh? El tratamiento es empírico, ¿eh? Y es dar ceftriaxona para cubrir neumococo con un macrólido, como la claritromicina, para cubrir gérmenes atípicos. Puede ser claritromicina o también puede ser levofloxacina. Otras causas otras causas etiológicas de neumonía típica tenemos los virus. Y aquí tenemos los cuadros de adenovirus, el cual es altamente contagioso y los virus son de transmisión aérea. El paciente al toser o estornudar va a transmitir el virus, va a propagar el virus. Por lo tanto, cualquier eh, infección viral puede contagiar a un entorno cercano. Normalmente el adenovirus empieza como una infección respiratoria alta, puede autolimitarse, pero en algunos grupos de pacientes puede afectar la vía respiratoria baja, bronquios, eh, bronquiolos terminales o alvéolos pulmonares. El mejor test de diagnóstico es el PCR para adenovirus. Si es de que se diagnostica que el cuadro es viral, el manejo solamente es soporte, ¿no? Esperar que pase el cuadro agudo, controlar la fiebre, si el paciente necesita oxígeno, administrar oxígeno, si hay un tema de broncoespasmo, da terapia broncodilatadora, pero para adenovirus no existe un antiviral específico. El virus de la influenza es otro virus bastante común en producir neumonías.
Pueden ser las influencias tipo A o tipo B. Habitualmente los cuadros de influenza se pueden sobreinfectar, es decir, empezar con un cuadro de neumonía viral por influenza y a los pocos días contaminarse con una bacteria y producir y tener en ese caso ya una neumonía bacteriana asociada. Las pruebas de antígeno por hisopados nasales o faringio son bastante útiles para el diagnóstico de influenza A y B. Habitualmente puede empezar como una infección respiratoria alta, pero los cuadros de influenza se va a caracterizar por una fiebre que puede durar varios días. También los pacientes van a llegar a insuficiencia, a presentar disnea e incluso llegar a hipoxemia. La evolución del cuadro es entre 3 a 7 días. Puede haber cuadros de neumonía bacteriana asociada y en ese caso hay que dar cobertura antibiótica. Los gérmenes que más frecuentemente sobreinfectan una neumonía por influenza es el estreptococo, el Haemophilus influenza y el estafilococo aureus. ¿No? En la radiografía se puede presentar consolidaciones segmentarias, ¿no? A neumonitis difusa. Aquí en este caso si diagnostico tempranamente una infección por influenza, puedo dar antiviral. Y el antiviral más usado actualmente es el oseltamivir, ¿no? De 75, una tableta de 75 miligramos, 2 veces al día por periodo de 5 a 7 días. Es útil cuando el cuadro tiene antes de las 48 horas de evolución. El tratamiento con oseltamivir es bastante útil para disminuir el tiempo de evolución y sobre todo prevenir que el cuadro se agrave. Dar el oseltamivir después de 48 horas, su utilidad es bastante limitada. Por último, el COVID, ¿no? Bueno, hemos estado en un tema de pandemia con aislamiento prácticamente entre 2 a 3 años, pues el SARS-CoV-2 o virus de COVID, pues es un virus con una envoltura de ARN monocatenario. Era un virus de fácil contagio y que empezaba como una infección respiratoria alta y que en un grupo de pacientes se iba a complicar con un cuadro de neumonía viral. Su síntoma principal era la disnea, que podía llegar a la hipoxemia. La mayoría de cuadros del COVID se autolimitaba en una infección respiratoria alta o había un compromiso pulmonar bastante pequeño que no llegaba a la hipoxemia. En cambio, pacientes que hacían cuadros de neumonía grave por el COVID, pues teníamos inicialmente un cuadro de una afectación en vidrio deslustrado y que posteriormente llegaba a un cuadro de consolidación. Y el compromiso era multilobar. ¿Mm? El vidrio deslustrado, observen tenues radiopacidades como un halo fantasmal en el parénquima pulmonar y que podrían progresar a imágenes de consolidación o de empedrado, reticulaciones con vidrio esmerilado. El cuadro de COVID, la mayoría de veces es actualmente manejo sintomático, manejar la fiebre, ¿no? Paracetamol, ¿no? Y manejar síntomas que pudiera presentar el paciente. En personas con vacunas, con sus vacunas actuales, el cuadro sobre todo se autolimita en vía respiratoria alta, ¿ya? Para cuadros severos, y llamamos un COVID severo, cuando había un compromiso oxigenatorio definido por una saturación de oxígeno menor a 94%, el manejo también era de soporte.
dar la enoxaparina como prevención de eh, trombosis, ¿no? A nivel de los vasos pulmonares y dexametasona para manejar el compromiso inflamatorio del mismo, ¿no? No se llegó a demostrar totalmente un antiviral que revirtiera el cuadro de COVID, ¿no? Todos fueron estudios aislados, ninguno llegó a una demostración exacta como, por ejemplo, el oseltamivir con la influenza, por ejemplo, ¿no? Lo otro era el apoyo oxigenatorio, algunos pacientes, varios pacientes llegaron a ventilación mecánica, ¿ok? Y bueno, es un cuadro que actualmente está apareciendo en forma de brotes, por lo tanto, no debemos descartarlo por completo en infecciones respiratorias. Bien, voy a pasar a mi siguiente ponencia, que es sobre micosis pulmonares más frecuente, y de ahí continuamos con la ronda de preguntas.